Advertencia. Storytime de terror aclaró que esto me pasó de chica. Yo tenía aproximadamente 6 años cuando pasó esto. Era una tarde, mi mamá me regaló un peluche. El peluche terminó siendo mi favorito entre todos, así que esa noche dormí con el peluche que me regaló mi mamá. Cuando me desperté no encontré el peluche, solo había un muñeco que me regaló mi papá. Mi papá cuando me lo regaló me dijo que lo cuidara, que si no se enojaría. Yo cuando me lo dijo, lo leí secado porque pensé que era mentira. Al principio no me asusté, pero después cuando se hizo de noche sentí escalofríos cada vez que me acercaba el muñeco. Como tenía pesadillas la enterré en el armario, pero después de un rato comencé a tener pesadillas, entonces desperté con un fuerte escalofrío y vi que el armario estaba abierto. Tenía mucho miedo y le quería hablar a mi mamá, pero por alguna razón no podía hablar ni moverme, solo podía ver a esa muñeca parada enfrente de mí, veía cómo se movía, después desperté, gracias a Dios era una pesadilla. Pero luego vi el armario abierto y la muñeca estaba al lado mío, pero mi mamá fue a mi cuarto y desde ese momento no he vuelto a ver esa muñeca. Cuando iba en tercero de primaria, tenía una compañera que era castrosa que le vamos a poner Lily, ya que no recuerdo su nombre, y se la pasaba gritando y haciendo desastre en el salón y presumía que fue a París, cosa que no era verdad. Y un día ella se encontraba rayando la pared y en eso yo llego y le quité el plumón y le dije que le iba a decir a la Miss lo que estaba haciendo, entonces ella me dijo que no le importaba y si le decía iba a decir que yo fui la que rayo y yo le dije que no tenía pruebas de que yo fuera, entonces corrí a decirle a la Miss y luego llamaron a sus padres para que hablen con ella, así que la tuvieron que suspender por un día, pero antes de que se fuera, me dijo que se iba a vengar de mí. Pero no me importó y me fui a mi salón, pero pasó un día y ella llegó y me estaba mirando feo, pero no le presté atención para que se enojara más. Pero ella se sentó atrás de mí y me empezó a molestar y me estaba aventando papeles que decían que le tenía miedo y por eso no hacía nada. Y entonces le dije, niña, yo no quiero problemas contigo, ya que yo no soy como tú. Y entonces ella se ofendió y en eso llegó el recreo y yo estaba en la cooperativa comprando unas sabritas y en eso ella pasa y se tira al piso y entonces todos los maestros fueron para ver qué le pasó y ella se estaba haciendo la que lloraba y entonces dijo que yo la empujé a propósito, cosa que no era verdad, y le dije a la Miss que yo en ningún momento la había empujado y mucho menos a propósito, pero como Lily se estaba haciendo la víctima, le creyeron a ella y llamaron a mis padres, pero en eso llega una de las supervisoras que lo había visto todo y dijo que ella misma se había tirado y que yo no había sido. Entonces la maestra se enojó con Lily y entonces de nuevo la suspendieron, pero ahora 3 días por inventar cosas que no eran ciertas. Pero hasta ahora ya nunca supe más de esa niña, ya que la cambiaron de escuela. Me separaron de mi mejor amiga solo porque la dejé en visto una sola vez. Comenzamos, yo tenía una mejor amiga llamada María, yo y María éramos súper unidas, nos conocimos desde que nacimos, ya que mi mamá y su mamá eran amigas y cuando ellas platicaban nosotras jugábamos. Un día mi mamá y su mamá se pelearon, pero nuestras mamás nos dijeron que nosotras sí podíamos seguir siendo amigas. Nosotras estábamos súper felices, ya que nos queríamos mucho hermanos como hermanas. Un día nos dieron un celular a las dos, aclaro que ella seguía yendo a mi casa y yo a la suya, entonces nos dieron un celular y nos pusieron WhatsApp. Diario jugábamos por videollamada. Hasta que un día me dejó en visto, a mí se me hizo muy raro, ya que siempre me contestaba muy rápido. Yo no le di importancia porque pensé que se estaba bañando o estaba muy ocupada, entonces más al rato le volví a marcar y no me contestó. Después de 5 días me habló y yo no le respondí como por 10 minutos porque me estaba bañando. Aclaro que estábamos en vacaciones. Cuando me terminé de bañar vi que tenía 5 mensajes de ella, le contesté y creo que me había bloqueado, ya que solo había una rayita y cuando solo apareció una es cuando te bloquean y aparte tampoco me aparecía su foto de perfil. Yo me puse triste y me puse a ver TikTok. Cuando se terminaron las vacaciones la vi de nuevo y le pregunté que por qué me bloqueó. Y lo que me dejó sin palabras, me dijo que ya no podíamos ser amigas, ya que se iba a ir a otra ciudad. Yo empecé a llorar y me fui. Cuando llegué me dijo que, ¿qué pasó? Yo le dije que me iba a cambiar y me dijo que, sí, cuando se iba a ir, subió un estado que decía, ya por fin me libré de esa niña mocosa. Yo empecé a llorar y cuando llegó me marcó y me dijo que si la perdonaba y yo la perdoné y hasta ahora somos amigas y nos queremos mucho, aunque nunca olvidaré ese estado. Esto les pasó a mis tíos. Ellos dicen que cuando ellos eran chiquitos jugaban con tierra en un bosque que era parte de la casa de mi abuela y mi abuelo y ellos vieron una luz y estaban más adentro del bosque, pero no los dejaban ir porque si no les podría pasar algo y el más grande de mis tíos dijo no pasa nada, vamos, y fueron. Dicen que era de día pero ya se iba a hacer de noche, o sea, cuando entren se iba a ver oscuro, entonces fueron por una lámpara y se apagó la luz, pero ellos ya sabían dónde estaba y fueron y ya era de noche y la lámpara se apagó, no se veía nada y hacía mucho frío y vieron algo, una cara que daba miedo y ellos se separaron sin darse cuenta. Mis tíos eran 3 y los 2 se quedaron juntos, pero eran los más chiquitos, pero tenían 7 y 9 y el más grande tenía como 10 y el más grande se perdió y los otros se pegaron y se desmayaron. Se levantaron y estaban en una cueva, para ese entonces era de día y se dieron cuenta que habían cuerpos de animales y se asustaron y fueron a la casa pensando que el más grande iba a estar, pero no. Mis abuelos preguntaron por mi tío y dijeron que no está y la
Policía llegó, pero les hago parte 2. Imagínate que vas a la escuela como un día común y normal, pero paz a lo peor. Hola, el día de hoy contaré una historia de una seguidora. Hola, esta es mi historia de cómo fui la única sobreviviente de un tiroteo. Bueno, una noche antes del suceso, soñé que iba a mi escuela y mi profesora y los demás alumnos estaban asustados. Le pregunté a una de mis mejores amigas qué pasaba y me dijo que unos asesinos habían escapado y venían a nuestra escuela. Yo me asusté cuando escuchamos gritos y disparos. Yo me escondí y mis compañeros y profesora cerraban las cortinas y ponían mesas y silla en la puerta. Lo único que recuerdo es que después hubo sangre de la nada. Mi mamá me despertó diciendo que tenía que ir a la escuela. Me sentí aliviada de que solo fuera un sueño. Cuando llegué a mi salón todos parecían asustados. Mi maestra y compañero empezaron a cerrar las cortinas y poner mesas y sillas en la puerta. Le pregunté a mi mejor amiga qué pasaba y me dijo que unos asesinos habían escapado y que venían a nuestro colegio. Yo me asusté porque estaba pasando lo mismo que mi sueño y uno de los estudiantes grita que una de mis mejores amigas estaba fuera de la sala. Cuando empezamos a escuchar disparos y gritos, yo me escondí cuando quería ir al baño. Salí en silencio para que no me escuchan. Cuando los vieran 3 tipos con armas, luego alguien me agarró del brazo. Era mi mejor amiga diciéndome saliéramos en silencio. Salimos del colegio por las escaleras. Cuando salimos llamamos a la policía. Cuando llegaron arrestaron a los asesinos, pero solo yo y mi mejor amiga habíamos sido las únicas sobrevivientes. Ese ha sido mi trauma más grande. Ahora me da miedo ir a la escuela. Subió esta selfie antes de suicidarse. Esto sucedió en Rusia, Usurgisk, el 23 de noviembre de 2015. Ella era Renata Tambolina, mejor conocida en internet como Rina Paleknova. Rina era una joven rusa de 16 años que tenía una vida triste, tenía problemas con su familia y sobre todo con su madre. Meses antes de la tragedia, ella le comentó a sus amigos y a su padrastro sus pensamientos suicidios, pero nadie la tomó en serio. El 21 de noviembre, ella tiene una fuerte pelea con su novio, ya que él le era infiel y esto la terminó de quebrar. El 22 de noviembre, ella sube la famosa foto con la descripción adiós. El 23 de noviembre, ella desayuna con su madre como cualquier día, luego se dirige a las vías del tren y espera. Al ver a tren pasar, se coloca sus audífonos y pone la cabeza en las vías del tren esperando su tráfico final. Las fotos de su cabeza fueron filtradas y su madrastra, el día de su muerte, buscó a los responsables sin resultado alguno. Contando historias de terror. Esto me pasó cuando tenía 8 años o 7 años. Mis padres habían ido a una fiesta y me dejaron sola. Mis padres no querían que me quedara sola porque donde vivíamos había muchos rateros y violar. Les dije que confiaran en mí, que pondría seguro antes de dormir y no le abriría a nadie, así que confiaron en mí. Una vez que se fueron le puse seguro a mi casa y me puse a ver una película de terror. De repente me dio mucho sueño, así que fui al baño y me lavé los dientes y me cambié para dormir. Me acosté a dormir y después de un rato siento una vibra extraña en el cuarto que hace que me despierte y tiemble de miedo. De repente escucho a alguien susurrar en mi oído y me dieron muchos escalofríos. Así que me paré de la cama y me fui a la sala, prendí todos los focos e intenté olvidar lo que pasó. De repente alguien toca la puerta y no sabía qué hacer. Veo que gritan mi nombre, ahí fue cuando me quedé paralizada y me puse a llorar, así que intenté llamar a mis padres. Cuando hice eso, la cosa que estaba tocando la puerta se asomó por la ventana y empecé a llorar porque eso no era algo normal. Tenía forma de perro o gato, no vi muy bien su forma, pero tenía los ojos rojos y se me quedó viendo fijamente y mi corazón latía muy rápido. Así que corrí al baño y me encerré ahí. Les llamé muchas veces a mis padres, pero no me respondían. Después de un rato escuché ruidos en el techo. Escucho que alguien abre la puerta y sentí una vibra más fuerte que la que sentí en el cuarto. Así que empecé a llorar en silencio y empecé a rezar muchas veces. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nuevo story time de la vez que me saca un pedazo de pierna humildemente. Bueno, pues yo tenía unos 7 años, yo estaba bien chaneque y desobediente. Entonces mi mamá había comprado una caminadora nueva. Para los que no saben qué es una caminadora, es un aparato con una cinta que da vueltas y pues tú tienes que correr encima. Bueno, yo en ese momento me sentía pues bien fitness y se me pegó la buenísima idea de subirme a la caminadora. Le pregunté a mi mamá, le dije, mami, ¿me puedo subir a la caminadora? Y mi mamá me dijo, sí, pero espérate que vayamos a dejar la ropa en la lavadora. Recalco que estábamos con el esposo de mamá, por eso vayamos. Bueno, pues yo como una niña que hacía mucho caso decidí subirme todo tranqui mientras caminaba, pero un rato mi inteligencia ni de 7 años dijo, yo soy una pro en la gimnasia olímpica, ¿por qué no pongo en el nivel en 5 de velocidad?
pero ustedes dirán 5 bien. Poquito, pero en esa caminadora de no me acuerdo qué marca 5 era como estar corriendo como a entre 30 y 50 de kilómetros por hora, y no estoy exagerando. Y yo con una velocidad de 20 kilómetros por hora más o menos, porque yo eso lo que podía correr hasta ese momento. Yo me comencé a correr lo más rápido que pude, pero no aguanté y me fui para atrás. Gracias a Dios pude presionar el botón de velocidad. 1. Entonces atrás de la caminadora había una zapatera que me impidió hacerme para atrás y que la caminadora no me hiciera daño, pero como estaba zapatera la caminadora comienza a lastimar mi pierna, o sea que yo caí sentada con las piernas abiertas y mi pierna izquierda quedó justo la parte el filo de la caminadora, pues la banda rodaba, la banda es áspera, y me iba sacando trozos de piel, pues yo pegué el grito de la vida. Pues no, y mi mamá que estaba en el vacío del patio salió volando, salió ya pues entre el esposo de mi mamá, apagó la caminadora y mi mamá me agarró por los brazos y me sacó de la caminadora. En ese momento tenía pura dermis, que es la segunda capa de la piel, ya podría llegar a consideración una quemadura de 2º grado. ¿Y por qué quemadura? Porque al dar tantas vueltas la banda comenzó a hacer fricción, la fricción da calor, entonces si contaría como quemadura de 2º grado. Bueno, me quedó eso como por 3 meses, se me llenó de bacterias, se me infectó, mandaron como 10 cremas para la inflamación, y las infecciones que tenía usted no se imaginan, como yo tenía salida abierta, es horrible, era que yo no podía hacer con pantalón, solo short. Con suerte me tocó cuando hayamos terminado clases, si no yo voy a tener que estar con falda todos los días hasta la educación física. Me hubiera perdido todas las calificaciones de educación física, pero chévere, más o menos se veía como un pollo crudo partido a la mitad. Sí, ¿han visto las pechugas de pollo antes de que las cocinen? Algo así se veía, y con unas rayitas de la recuperación de la piel. Hoy en día que tengo 11 años, tengo aún la marca, o que no tan notoria, pero la tengo. Entonces les comparto captura de imágenes. Y bueno, espero que les haya gustado este story time, que les haya entretenido un ratico por lo más allá en río de mi desgracia. Como la canción de Joinu S. Foravite dice, we canteat yo of laughter tragedy. Ale los quiere y cuídenseme porque no los quiero ver tristes, y como siempre digo, bye bye. Storytime de terror. Todo empieza con una señora, la cual no tiene dinero para pagar la renta de su casa, por lo cual se le ocurre la idea de vender hamburguesas en la calle, así que ese mismo día se puso a preparar las hamburguesas. Al día siguiente ella fue al lugar donde pondría su puesto. Pasaron minutos, y ahí es donde salgo yo. Para eso yo no había comido desde hace 2 horas, por lo que tenía tanta hambre, así que decidí ir a ver qué vendía la señora. Cuando me acerco vi que la viejita vendía hamburguesas, por lo que no tenía otra opción más que comprarme una. La hamburguesa me supo a gloria, por lo que decidí comprarle otra. Después me fui, y empezó a llegar más gente, y le compraron hamburguesas. Para eso yo en la noche decidí ir de nuevo a ver si estaba la señora para pedirle otra. Ella me dijo que ya no tenía, por lo que yo me decepcioné, y me dijo que tal vez para el día siguiente traía más de esas hamburguesas. Para esto la señora ya no tenía la carne suficiente para las hamburguesas, por lo que decidió ir a la calle y al supermercado a ver si encontraba de esa carne, pero ya no había. Ella desesperada no sabía qué hacer, por lo que cuando iba caminando vio a una niña de la calle. Ella le dijo que si quería que la llevara a su casa. La niña se puso feliz y aceptó. En la casa la señora le dio de comer, pero lo que no sabía la niña es que la señora tramaba algo oscuro, así que casi todas las horas que estuvo ahí le daba de comer. Al día siguiente la señora ya tenía más hamburguesas, no se sabía de dónde había conseguido más, pero esa carne estaba un poco rara, pero la gente casi no le tomó importancia. Al momento de que la señora terminó de vender, ella ya se dirigía para su casa, pero los policías llegaron a rodearla y la arrestaron. La señora les dijo que por qué motivo la arrestaban. Los policías le dijeron que porque la carne de sus hamburguesas no era de animal, sino que era de humano. La señora desconoció y les dijo que porque se imaginaban eso. Su primera prueba era que sus vecinos la vieron entrar con una niña de la calle, y que al día siguiente se habían escuchado ruidos de gritos de una persona o de una niña pequeña, y la otra era que en su patio había sangre y que olía muy feo. Después de un tiempo yo empecé a notar que ya no abría la señora. Yo suponía que ella ya se había ido a otro lugar o así, pero al momento que llegué a mi casa fui a mi computadora y me salió una noticia muy fuerte y muy asquerosa, la cual decía el noticiero lo siguiente: esta mañana se ha descubierto que las hamburguesas de Doña Marta fueron hechas por carne de un
humano. La víctima fue una niña de 6 años llamada Sofía. Sus papás trataron de buscarla, pero cuando los policías entraron a la casa de la señora, descubrieron los restos de Sofía en su patio. Los vecinos fueron los que avisaron del problema. Esta mañana yo estaba llena de náuseas y les mandé la noticia a mis compañeros vecinos de la comunidad y personas que conocía para mantenerlos informados. Mis amigos se pusieron muy mal e incluso algunos les dio un trauma desde ese día, no como cosas de la calle. Todos los años, ese mismo día, se pide justicia por Sofía y dejamos cosas en su altar. Este caso fue nombrado hamburguesas de niña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les dio miedo?